Buenas tardes, compañero ingenieros. Mi grupo está conformado por Paladines, Pozo, Rey, Romero y Rodas. El día de hoy les vamos a hablar sobre la producción minera y la producción petrolera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la exportación del oro. El Ecuador es un país con potencial minero que tiene reservas de oro, plata y cobre, además de una variada oferta de productos mineros. Bajo esta perspectiva, en la información recopilada encontré que hay un estudio que analiza la relación existente entre la producción minera y las exportaciones de oro en el Ecuador en el periodo de 2000 al 2016. Para ello se realizó un análisis de la evolución histórica del sector minero, para posteriormente identificar su aporte al PIB nacional. Seguidamente se examinó la evolución de la producción y comercialización del oro ecuatoriano a través de onzas de oro, precio FOB, variaciones y tasas de crecimiento. Finalmente se estimó modelos lineales, logarítmicos y semilogarítmicos con el método de mínimos cuadros ordinarios para identificar las variables que determinan el nivel de exportación del oro. Los principales hallazgos suponen que en los últimos años el desempleo del sector minero ha sido estable, generando una participación promedio de 1,35% al PIB nacional. En lo relacionado a la producción de oro, el sector ha tenido un incremento significativo durante el periodo 2000 al 2013. Sin embargo, en el periodo del 2014 al 2016 tuvo un decrecimiento. Por otro lado, la tendencia de las exportaciones de oro muestra dos decrecimientos preocupantes, ocasionada por la caída del precio del petróleo y la apreciación de la moneda nacional. Por último, un cuadrado de 87% se determinó que el modelo log-link es el óptimo para explicar las exportaciones del oro, confirmando que existe una relación de dependencia positiva con la producción minera, precio del oro y el tipo de cambio. A continuación, mi compañero. Al ver las imágenes de minería ilegal, siempre queda en el aire la pregunta: ¿y hacia dónde va todo ese producto? Son toneladas de material obtenido ilícitamente y del que hoy al fin hay una pista gracias a un informe de la Organización de Estados Americanos que señala que Ecuador registró exportaciones por 76,7 millones, mientras China registró importaciones provenientes de Ecuador por 339,2 millones. Con el ministro de Energía y Minas hablamos sobre ese importante diferencial. Es que hay una diferencia importante que hay que analizarla. Es una denuncia de la OEA. La OEA hace estudios sobre actividades ilegales, así es que ellos nos han encendido la alerta. Vamos a investigar. El informe además señala: estas discrepancias en los valores comerciales notificados y el aumento abrupto de las exportaciones de mineral de oro parecen indicar el uso de un nuevo vehículo para la comercialización de oro ilícito de Ecuador. Según el ministro, se encendieron las alertas y ahora se requieren más acciones en el país. Obviamente vamos a hablar con la aduana que debe investigar este hecho. La minería ilegal es muy poderosa en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, así es que combatiéndola evitamos estos ilícitos. Para la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador es grave entender por dónde va el cargamento ilegal y aclara que de los dos grandes proyectos cuyas empresas operan en el país, Mirador, a cargo de una empresa china, solo produce cobre y la única afiliada a la Cámara que produce oro, es decir, Lundin Gold con Fruta del Norte, no lo envía a China. Su exportación va directamente a Finlandia, de tal manera que no estaríamos hablando de esa compañía. ¿De dónde viene entonces ese desfase? Seguramente, tal vez de plantas de beneficio en ciertas zonas del país que dicen tener una cantidad y que finalmente es otra. Para ellos, la tarea de control es del gobierno nacional y debe ser fortalecida. Es una alerta muy importante que tiene que prender esas alarmas y, por supuesto,
todo el aparataje estatal tiene que ajustarse. Entre las vulnerabilidades, el informe señala corrupción de los funcionarios a cargo del control, irregularidades en otorgamiento de concesiones mineras, pobreza y mucho más. Bueno, como ya hemos visto, la minería es una actividad económica que comprende el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de minerales. Eh, en esta parte yo hablaré un poco de la plata. Y la plata es un mineral que se define como un sólido de origen natural con propiedades físicas y químicas uniformes. Em, Hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Los metálicos y no metálicos. La plata está entre el grupo de los metálicos. También en esta parte está el oro, el hierro, el níquel, el aluminio, el titanio, entre otros. Y en los no metálicos tenemos la arena, la grava, em, la arcilla, cuarzo o combustibles como el carbón, el petróleo o el gas. Bueno, la plata. La plata es un metal lustroso de color blanco, grisáceo, transición blanco, brillante, blando, dúctil y maleable. La mayor parte de sus aplicaciones, la plata se alea con unos o más metales y posee las más altas conductividades térmicas y eléctricas. Se utilizan en puntos de contacto eléctricos, así como también se utilizan mucho en joyería y en piezas diversas. Bueno, a continuación les presentaré un poco de datos que pueden encontrar acerca de las extracciones de plata. En este caso, la plata tuvo una mayor producción en el año del 2012, con un valor de 2.934.094 kilogramos. Como pueden observar, estos son los datos que pueden encontrar. No he podido encontrar más datos de fecha reciente. Muchas gracias, compañero. A continuación les voy a hablar un poquito sobre la explotación minera del cobre que hay aquí en el Ecuador. Para ello, hay que mencionar a un proyecto muy grande que está encargado de la explotación del cobre aquí en el Ecuador, el cual se denomina el Proyecto Mirador, el cual es uno de los más grandes y comenzó con la exploración que está a cargo precisamente de Ecuacorriente y se prevé que produzca cerca de 94.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Pese a Ecuador ser un país tan pequeño, es socio de la OPEP, o más conocido como la Organización de Países Exportadores de Petróleos, ya que Ecuador cuenta con grandes reservas minerales con las que busca convertirse en un jugador importante del sector para obtener ingresos superiores a los petróleos en los próximos años, o incluso de la explotación minera, lo que es el cobre, la plata y el oro. Como mencioné anteriormente, el proyecto Mirador es uno de ellos. Es uno de los más grandes del país, que se encuentra ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe y está a cargo de Ecuacorriente, subsidiada por el consorcio chino CRCC Tongguan, que tiene una concesión por 30 años, la cual esta empresa prevé procesar cerca de 10.000 toneladas diarias de material en los 6 primeros meses de explotación de prueba, para paulatinamente ir aumentando hasta 60.000 toneladas diarias en el primer año de operación. Este concentrado de cobre será procesado en China, según información de las autoridades. Hay que recalcar que Mirador tiene reservas de 3.18 millones de toneladas de cobre, 3.39 millones de onzas de oro y 27.11 millones de onzas de plata, en lo que concierne aquí en el Ecuador. Es por ello que el Ministerio de Energía dijo en un comunicado que en el año 2019 estimaron unos 95 millones en exportaciones de la mina. En el año ya 2020, la cifra alcanzará unos 498 millones, el cual podría subir o podría bajar dependiendo de la explotación minera que a esta se le dé.
Gracias a esta explotación minera y al potencial que tiene, Ecuacorriente ha invertido hasta la fecha unos 1.400 millones y ha entregado unos 85 millones en regalías al Estado ecuatoriano desde el año 2012 hasta febrero de este año, según los datos oficiales. Pese a eso, hay que resaltar que los yacimientos con alto porcentaje de cobre fueron explotados hace décadas. Lo que queda hoy en día son yacimientos con menos del 1% de cobre. Los yacimientos del Ecuador promedian en 0.6% de cobre, o sea que contienen aproximadamente 13 libras de cobre por cada tonelada de subsuelo mineralizado. Nada más para ponerles un pequeño ejemplo, para producir una tonelada de cobre, en promedio es necesario procesar 497 toneladas de materiales sólidos, 147 toneladas de mena y 350 toneladas de escombros. Los escombros consisten en tierra fértil, bosques, vegetación, el subsuelo que no contiene cobre, pero que es necesario ser removido para poder acceder al yacimiento de cobre. Los escombros, que las empresas denominan estériles, comúnmente contienen materiales pesados como el arsénico, el antimonio y el plomo, que contaminan el medio ambiente y que son muy perjudiciales y un grave riesgo para la salud. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la explotación del cobre aquí en el Ecuador. A continuación les voy a presentar un video en donde van a encontrar un poco más de información acerca del tema que les acabo de explicar. Muchas gracias. Cobre. Alambres, tubos, monedas e incluso fertilizantes. El cobre es el material base para la fabricación de cada uno de estos objetos que forman parte de la estructura de tu casa. Por ejemplo, para poder fabricar alambre son necesarias láminas de cobre. Estas láminas se obtienen de un proceso de fundición y refinación del concentrado de cobre en una planta que funciona gracias a energía eléctrica, obteniendo también ácido sulfúrico que es usado para fabricar los fertilizantes que mencionamos. En Ecuador existen algunos factores que benefician el desarrollo de la industria de fundición y refinería de cobre, como la ubicación privilegiada del país que permite una reducción de los costos del transporte cuando estas láminas son enviadas a los principales mercados como China, y cuando el ácido sulfúrico es enviado al principal mercado regional que es Chile. La generación de electricidad a un bajo costo también constituye un factor fundamental para que esta industria sea competitiva. Todo esto es positivo y beneficioso para el país, aun cuando importemos concentrado de cobre. Este beneficio se potencia más cuando el país inicie su fase de producción y extraiga eficientemente su riqueza mineral de cobre. En este momento, no solo se genera una industria, sino un desarrollo de empleo y nuevas oportunidades para la población. Con la industria del cobre se sustituirán importaciones equivalentes a $100 millones anuales y se generarán exportaciones estimadas en 1.464 millones anuales. Además, permitirá instalar plantas adicionales para la producción de alambre, tubos y otros materiales provenientes de las láminas de cobre y del ácido sulfúrico. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy les vengo a hablar sobre la producción petrolera en el Ecuador. Como primer punto, hay que entender la importancia del petróleo, ya que es uno de los principales productos de exportación del Ecuador y sus ingresos financian una gran parte del presupuesto general del Estado. Entre 2018 y 2020 representó en promedio aproximadamente el 28% total de los ingresos del gobierno central. Los barriles que se producen actualmente en el Ecuador en el 2023 se ha reducido su proyección de producto de petróleo en un 5% a 487.671 barriles diarios, se informó. Pero claro, el petróleo también nos afecta en el Ecuador de forma negativa. Cuando existen derrames de petróleo, afectan a grandes áreas de terreno que involucra toda la biodiversidad.
Esto daña gravemente a la fauna y a la flora, a los ríos, afectando a las fuentes de agua, terrenos de cultivos, desaparición de especies sensitivas y merma a la calidad de vida de nuestros ciudadanos y a nuestro ecosistema. Bueno, como también hay que tener en cuenta como productos que se hacen con el petróleo. Los derivados básicos del petróleo son gases, gasolinas de motor, gasolina de aviación, querosén, diésel, solventes, bases lubricantes, combustibles pesados, aceite y el asfalto. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras, y para concluir daré una opinión personal sobre el tema. Bueno, mi opinión es que el Ecuador debería buscar otras alternativas aparte del petróleo, como por ejemplo una energía renovable, fuentes de energía solar, eólica, hidroeléctrica. También podría ser los biocombustibles, como por ejemplo el etanol y el biodiesel, que se producen a partir de energía orgánica renovable. También podría ser la energía mareomotriz. La energía mareomotriz se genera aprovechando el movimiento de las mareas para producir electricidad. Esas son las alternativas según mi opinión. Claramente hay que tener en cuenta sus beneficios y ventajas según los términos de disponibilidad, ya que hay que tener en cuenta los costos, la infraestructura requerida y potenciales impactos ambientales, ya que dependiendo de la economía del país, esta funcionará de mejor o peor manera. Muchas gracias. En el segundo trimestre de 2021, la producción diaria del petróleo fue inferior a 1.4% a la producción diaria del trimestre anterior. Este llegó a un total de 45.24 millones de barriles, lo que equivale a un promedio diario de 497.6 miles de barriles. En el mismo periodo, los oleoductos ecuatorianos transportaron 43.74 millones de barriles de petróleo, equivalente a un promedio diario de aproximadamente 480,63 miles de barriles. Una utilización de 59.3 de capacidad instalada y transporte diario de crudo en el país. Entre lo que sería abril y junio de 2021, la materia prima procesada por las refinerías del país llegó a 13.87 millones de barriles, volumen superior a 19.9 a lo registrado de enero a marzo del 2021 y en 171% a lo registrado en el segundo trimestre del 2020. Durante el segundo trimestre de 2021, las exportaciones de petróleo realizadas por el país fueron de 31,92 millones de barriles, valoradas en un precio promedio trimestral de 61.90 por barril, lo que equivale más o menos como ¿cuánto sería? 1.975.89 millones de barriles, bueno, millones de dólares. ¡Uy, mucho dinero! Las exportaciones trimestrales de petróleo crudo tuvieron un incremento de precio de, para ser sincero, 14.2% y un valor de 11.6 en comparación al trimestre anterior. En este reporte se trata de ver, en este caso, lo que sería cómo el crudo ha estado subiendo, bajando de precio y dando una imagen al Ecuador, en este caso por cada trimestre que ha pasado. En este caso, durante el segundo trimestre de 2021, la producción nacional de petróleo, que corresponde a la suma de producción entre la empresa pública Petroecuador y de las compañías privadas, llegó a un total de 45.25 millones de barriles de crudo, equivalente a un promedio diario de 427.16 miles de barriles. Y en este caso, que fue registrado diariamente desde enero a marzo del 2021, yendo de trimestre en trimestre. En este caso, como se pudo habilitar, en este caso en enero, febrero, marzo, hubo un incremento de venta de crudo, pero en abril exactamente bajó en lo que sería el 2020, bajó exageradamente y luego empezó a subir en mayo y otra vez volvió a recuperarse en junio.
En lo que sería el gráfico 2 se puede ver lo mismo y se puede decir de que muchos dicen de que esto fue por la pandemia que hubo en el 2020, ya que esto, o sea, pudo separar un poco y pudo denegar un poco la venta de crudo. La producción de Petroecuador para el segundo trimestre de 2021 fue de 38.68 millones de barriles de producción, promedio más o menos como de 392.13 miles de barriles, valor inferior en un 2.2% con relación al trimestre anterior y superior en 40.9% con respecto al segundo trimestre de 2020. En este caso, la producción de la empresa pública Petroecuador representa un 78.9% de la producción total promedio diaria para el periodo abril-junio 2021, en tanto que el 21% corresponde a las compañías privadas. La reducción trimestral en la producción de Petroecuador se debió a que desde el 10 de mayo del 26 de junio existió una paralización en inmediaciones del campo Edén, Yuturi, en el bloque 12, a partir de la comunidad quichua El Edén, lo cual impidió el ingreso y la salida de los funcionarios y el abastecimiento de víveres e insumos necesarios para el funcionamiento del bloque 12, además del control de operaciones de otras instalaciones. Y claro, también en este caso por las restricciones en los productos en ciertos pozos ocasionados por la emergencia sanitaria del COVID-19, que hizo un gran bajón a la venta de crudo, en lo que serían los periodos 2019, 2020 y 2021. Exactamente en el 2020 ya hubo una gran pérdida y en el 2021 recién empezó a recuperarse y hasta se puede decir avanzar un poco más de lo que ya se tenía un poco previsto. Mucho texto.